Muy buenos días tengan todos, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Queremos compartir una palabra en esta mañana de meditación sobre la persona del Señor Jesucristo, considerando una vez más algunos de los títulos que se aplican a Él. Y vamos a pensar en esta oportunidad Jesús, el Rey, principalmente el Rey de los judíos. Por eso leamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 2, y el versículo 1 dice: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Esa es la referencia al nacimiento del rey. Pero vamos a leer entonces en Juan capítulo 18 el relato cuando el Señor Jesucristo está siendo llevado ante Pilato para ser juzgado y luego crucificado, donde vamos a ver el rechazamiento del rey. Y dice en el versículo 33: Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿Luego eres tu rey? Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y el versículo 39 dice: Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte en la Pascua, uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: No a este, sino a Barrabás. Barrabás era ladrón. Capítulo 19, versículo 1. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas que le pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían: Salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y le dijo: Mirad, os traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: He aquí el hombre. Cuando le vieron, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo: Crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: Tomadle vosotros y crucificarle, porque no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por lo tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: Si a este suelta, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Ensolado, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua, como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: He aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿A vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: No tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Cuando
el Señor salió y llevando su cruz hacia el Gólgota, allí le crucificaron y entonces Pilato, dice la Escritura, que mandó escribir un título sobre la cruz, el cual decía Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín, y dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Entonces Pilato, lo que he escrito, he escrito. Dejemos la lectura hasta allí, deseando la bendición del Señor. Amén. Ciertamente la lectura ha sido larga, pero necesaria para comprender cómo el Señor Jesucristo fue presentado ante el pueblo como el Rey de los judíos. Y lamentablemente ellos, de una manera abierta, le rechazaron como rey. Ahora, es interesante este título porque es un título que corresponde al Señor Jesucristo, que no solamente vino para ser el rey de los judíos, sino para ser el rey de reyes y señor de señores. Entendiendo que un rey es el máximo representante de una especie, para indicar de que ese que es escogido como rey es el mejor en su clase y que destaca por sus características de excelencia. Eso es lo que nos dice el diccionario, que es el concepto de un rey. Además también dice que es un monarca y que el que gobierna o el jefe de un reino, de una nación. Entonces, aplicado al Señor Jesucristo, este título encajaría perfectamente por lo que Él es. Realmente de la nación de Israel, de los judíos, ¿quién mejor que el Señor? Y que podía representar plenamente al pueblo por la excelencia de su persona, de sus características, todas loables. Pero además de eso, él tenía la capacidad para gobernar justamente la nación. Y también fue a quien Dios señaló y fue ungido como tal, el rey de los judíos. Así lo entendieron aquellos magos cuando ellos, viendo la señal de la estrella y leyendo a profundidad las profecías que se hablaban acerca del nacimiento del Señor, ellos comprendieron que había llegado el momento y por eso se trasladaron hasta Jerusalén buscando al rey de los judíos. Hemos venido porque ha nacido el rey de los judíos. Y ellos dijeron, venimos a adorarle. Esa era la verdadera actitud que se debe tener al reconocer la soberanía de este Rey tan majestuoso, el Señor Jesucristo. Sin embargo, la Biblia nos revela que aunque Él es el Rey, sin embargo en su nacimiento no fue tratado como tal. No se le dio la dignidad que él se merece. En vez de nacer en un palacio, más bien nació en un establo. Y en vez de ser colocado en cuna de oro, fue colocado en un pesebre. Sin embargo, aquellas condiciones en las cuales aquellos magos consiguieron al Señor, en una condición tan humilde al lado de su madre, ellos llegaron al Señor y le reconocieron como tal. Se postraron ante él, cual un rey digno de toda honra, y le adoraron. Más que un rey. La adoración allí corresponde a Dios. Y ellos estaban reconociendo esto en la persona del Señor. Y además de ello le ofrecieron a aquellos presentes. Es notable que estos magos no eran judíos.
habían venido del oriente. Sin embargo, cuando el Señor Jesucristo es presentado a la nación de Israel, a los judíos, como lo que realmente era el rey de los judíos, ellos le rechazaron abiertamente y con un profundo odio en sus corazones pidieron para él que fuese crucificado. Y es entonces lo que vemos allí en las escrituras que hemos leído, el rechazamiento del rey. Días antes el Señor había entrado en Jerusalén montado en una asna, y que la Biblia nos dice que así se cumplió la profecía: tu rey viene a ti montado en una asna, dando a entender que aunque era un rey, no había dejado de un lado su humildad. Pero aquellos que quizás estaban proclamando: "O salve, hijo de David", sin embargo, día después está la multitud reunida diciendo: "Fuera con este, no tenemos más rey que César". Y esto era la acusación que ellos llevaron ante Pilato. Una acusación distorsionada. Ellos dijeron: porque este dice que es un rey, que es el Cristo, un rey. Y eso llegó a turbar a Pilato de tal manera que él interrogó al Señor: ¿luego eres tu rey? Indudablemente el Señor Jesucristo con su respuesta le dio a entender lo que realmente él era. Aunque él le dice: tú lo dices, tú lo has dicho, yo para esto he venido, pero mi reino no es de este mundo. Pero es triste que ante tal confesión, en vez de tratarle como tal y así darle la dignidad que él se merecía, él lo entregó en manos de los judíos para que ellos hicieran con él lo que ellos quisiesen. Y aquel pueblo, el pueblo al cual el Señor había venido, la nación de Israel, los judíos, sobre el cual él debía reinar, fueron los que gritaron eufóricamente: no tenemos más rey que César. A vuestro rey he de crucificar. Y ellos gritaron: fuera con este, sea crucificado. Y es entonces cuando Pilato le azota y aquellos soldados, burlándose de él, entretejieron una corona de espinas que pusieron sobre su cabeza, una caña sobre su mano y un manto de púrpura para mofarse de él, escupiéndole el rostro, dándole de bofetadas y haciendo reverencia burlonamente: salve, rey de los judíos, salve, rey. Qué humillación tan grande para aquel que verdaderamente era el rey de reyes, el señor de los señores. Pero él estuvo dispuesto a soportar esta humillación porque él tenía un propósito: de salvar, de rescatar a los pecadores. Y el Señor Jesucristo, en vez de una corona de oro, fue coronado de espinas. En vez de un trono, fue colocado en una cruz. En vez de un cetro, le fue dado aquellos clavos que horadaron sus manos. Sin embargo, aún ante tal escena de vergüenza y humillación, él nunca dejó de ser lo que realmente era: el rey. Sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús Nazareno,
el Rey de los judíos, un testimonio allí para que ellos pudieran ver lo que estaban haciendo con aquel a quien Dios había constituido rey. Con razón el evangelista dijo, Juan, acerca del Señor Jesucristo, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Actitud diferente a la de aquel Natanael, cuando él conoció al Señor. Él llegó a decirle, tú eres el Cristo, el Rey de Israel. Y el Señor le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. Qué maravilloso es reconocer a Él como el verdadero Rey. Y como aquellos magos adorarle por lo que Él es, por lo que Él ha hecho. Él se merece la adoración. Pero ese rey que fue rechazado, fue un rey que después de su muerte fue resucitado y exaltado hasta lo sumo. Y Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Y nosotros que le hemos recibido como Salvador y Señor, le reconocemos como el Rey soberano, por encima de todos los demás reinos y reyes, porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Nadie como Él. Por eso en esta mañana adoramos a este bendito ser, a quien queremos coronar como y reconocer como el Rey de nuestro corazón. Queremos pues meditar en Él, el verdadero Rey que viene a gobernar en nuestra vida. Que el Señor añada bendición con su palabra. Amén.